están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Vamos con nuestros titulares. El Congreso de Costa Rica aprobó una moción que reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la autoridad palestina no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia fiscal en el 2024. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los republicanos tienen una oportunidad real de ganar en Nueva York en las elecciones de noviembre. Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, repudió la presión ejercida sobre el ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González Urrutia, para que firmara una carta aceptando los resultados fraudulentos del proceso electoral. Empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que el Congreso de Costa Rica aprobó una moción que reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio. Los legisladores rechazaron los resultados del Consejo Nacional Electoral, que declararon a Nicolás Maduro como ganador, calificando su reelección de fraudulenta. Además, condenaron al régimen de Maduro por violar los derechos humanos y políticos al aferrarse al poder. El Congreso de Costa Rica aprobó este jueves una moción que reconoce a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio del 2024. Con 43 votos a favor y 1 en contra, los legisladores costarricenses rechazaron los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que proclamaron al dictador Nicolás Maduro como ganador, calificando su reelección como un fraude. La moción también condena al régimen de Maduro por aferrarse al poder y negarse a respetar la voluntad popular del pueblo venezolano, lo que según el texto constituye una violación de los derechos humanos y políticos fundamentales de los ciudadanos. Este reconocimiento se alinea con la postura que Costa Rica adoptó desde el mismo día de las elecciones, cuando el gobierno de Rodrigo Chávez desconoció los resultados oficiales y expresó su apoyo a González Urrutia. El Congreso costarricense también exhortó a otros parlamentarios latinoamericanos a pronunciarse de manera similar en respaldo a González. Esta acción se suma a una resolución aprobada este jueves por el Parlamento Europeo, que también reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela y pidió a los Estados miembros de la Unión Europea emitir una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, Esteban González Pons, vicepresidente del Parlamento Europeo, repudió la presión ejercida sobre Edmundo González Urrutia, presidente electo, según la oposición venezolana, para que firmara una carta aceptando los resultados de las elecciones que, según el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dieron la victoria a Nicolás Maduro. La coacción tuvo lugar en la Embajada Española en Caracas y fue dirigida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Chavista, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. González Urrutia, quien solicitó asilo político en España el 7 de septiembre, firmó bajo presión este documento en la residencia del embajador de España, según denuncias. González Pons criticó duramente al canciller español José Manuel Álvarez, acusándolo de permitir chantaje en la embajada y de encubrir la situación. ¿En qué trapicheo criminal anda el gobierno de Sánchez? Esta es la política de mafiosos y criminales, expresó el vicepresidente en redes sociales. Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso español, también denunció la situación, calificando de extorsión el acto de presión sobre González Urrutia. La foto difundida por Jorge Rodríguez, donde se muestra la firma del líder opositor, ha sido señalada como prueba de las coacciones.
Y ahora les contamos que en el programa En Contexto, el economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, indicó que el gobierno de España tenía conocimiento de las presiones que ejercía la dictadura chavista sobre Edmundo González Urrutia para que firme el documento en el que aceptaba la fraudulenta victoria de Maduro en las elecciones de julio. Escuchemos. El ministro Álvarez dijo que no había habido ningún tipo de presión, que se había hecho el asilo al señor Edmundo González por petición propia, que no había habido ninguna negociación con el régimen chavista. Eso fue desmentido inmediatamente por el propio régimen, que dijo claramente que había habido un acuerdo entre el gobierno español y el gobierno chavista. Y además, ahora es muy evidente, claro, que para poder darle el salvoconducto para salir de Venezuela, le obligaron a firmar un documento completa y absolutamente inválido, ¿no? Pero, y por supuesto, bajo presión, porque por un lado le amenazaban de muerte, le amenazaban con encarcelarlo y, por supuesto, torturarlo a una persona muy mayor, y a la vez le decían, bueno, pero si firmas esto, le damos un salvoconducto y dejamos que te vayas. Eso obviamente lo sabía el gobierno español. Y un grupo de senadores y congresistas republicanos, liderados por Rick Scott y Marco Rubio, ha presentado el proyecto de ley Stop Maduro, que propone aumentar a $100 millones la recompensa por información que conduzca al arresto del dictador venezolano Nicolás Maduro. La recompensa original de $15 millones fue ofrecida en el 2020 durante la administración de Donald Trump. La propuesta sugiere que la nueva suma se pague utilizando los bienes incautados a Maduro y a otros jerarcas del chavismo, los cuales, según la Fiscalía en el sur de Florida, alcanzan los $450 millones. Scott subrayó que el régimen de Maduro no caerá por sí solo y que es crucial aumentar la presión sobre el líder venezolano, especialmente tras los comicios de julio, donde Maduro se atribuyó fraudulentamente la victoria, según denuncias de la oposición y varios gobiernos internacionales. Por su parte, Rubio destacó la necesidad de intensificar los esfuerzos para capturar a Maduro, a quien describió como uno de los conspiradores más corruptos del régimen venezolano. El senador también solicitó a Interpol que emita una alerta roja contra Maduro por su vinculación con el narcotráfico. El proyecto, respaldado por varios congresistas, entre ellos Mario Díaz Balart y Debbie Wasserman Schultz, también critica las políticas de la administración Biden-Harris, señalando que el alivio de sanciones al régimen de Maduro ha fortalecido su poder y puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Por otro lado, en el programa En Contexto, la economista de la Universidad de Buenos Aires, Natalia Motil, destacó que reducir el déficit fiscal es uno de los pilares del presupuesto 2025, presentado por el presidente de Argentina, Javier Milei, en el Congreso. Motil agregó que el mandatario busca dar un mensaje de estabilidad jurídica y económica para atraer inversiones al país sudamericano. Escuchemos. Él ha dejado claro que los pilares de su plan, tanto para bajar la inflación, para volver también a la senda de crecimiento económico, atraer inversiones del resto del mundo, es reducir el déficit fiscal, no solamente el lograr un superávit financiero como ha logrado el 2,6%, sino lograr un superávit financiero, es decir, sumado los intereses de la deuda, que ya está acumulando en los primeros meses un 0,9%, inclusive en un contexto bastante adverso para nuestro país. Entonces, el objetivo de su discurso justamente fue dar ese mensaje de la Argentina está logrando no solamente una estabilidad jurídica, que no es menor, dado los gobiernos que tuvimos que la verdad luchaban constantemente contra el capital y no te aseguraba que si vos invertías en nuestro país podías sacar rápidamente lo que has cosechado. Y por otra parte, él ha asegurado la estabilidad económica y por ende lo que se está debatiendo en el presupuesto. Y esto es fundamental porque en estos momentos estamos hablando de que
con el RIGI, el régimen de las grandes inversiones, más el blanqueo que se va a estar dando en los próximos meses, ya podemos estar estimando una entrada de capitales de alrededor de 130.000 millones de dólares. Y lo que más quieren escuchar estos capitales es que la Argentina no va a cambiar su rumbo en materia económica, independientemente del contexto al cual se enfrente. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la autoridad palestina no cumplió con los requisitos mínimos de transparencia fiscal en el 2024. Aunque publicó su presupuesto aprobado, los datos eran incompletos y no fueron validados por la legislatura. Este déficit de transparencia agrava las tensiones en Oriente Medio, afectando la estabilidad financiera y complicando los esfuerzos por una solución pacífica. De acuerdo con un informe reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos, la autoridad palestina no ha alcanzado los requisitos mínimos de transparencia fiscal en el 2024 y tampoco ha mostrado avances significativos en esta área. El informe destacó que, aunque la autoridad palestina hizo público su presupuesto aprobado, los datos proporcionados estaban incompletos y no fueron aprobados por la legislatura. Además, no se publicaron los informes de presupuesto ejecutivo ni el informe de fin de año dentro del plazo establecido. El reporte también señaló que la autoridad palestina presentó información insuficiente sobre sus obligaciones de deuda, incluidas las de empresas propiedad del gobierno. A pesar de estas deficiencias, el Departamento de Estado reconoció que la autoridad palestina proporcionó un panorama razonablemente completo de sus ingresos y gastos. Se sugirió que la autoridad palestina implemente mejoras como hacer públicos los documentos presupuestarios clave y garantizar que la institución auditora cumpla con los estándares internacionales de independencia. En un contexto de tensiones permanentes en Oriente Medio, la falta de transparencia de la autoridad palestina añade un elemento de inestabilidad financiera a una región ya marcada por el conflicto. La autoridad palestina, que gobierna partes de Cisjordania y ha sido vista como un contrapunto al grupo terrorista Hamás, enfrenta una desconfianza creciente tanto interna como internacional. La opacidad en su gestión fiscal no solo mina su legitimidad, sino que también dificulta los esfuerzos para lograr un acuerdo de paz con Israel y complica las relaciones con actores clave como el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes presionan por una solución basada en dos estados. El índice Standard & Poor's 500 alcanzó un récord tras la decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos, superando las expectativas de analistas. Esta medida, implementada cerca de las elecciones presidenciales de Kamala Harris, ha generado críticas sobre una posible manipulación política. Aunque los mercados reaccionaron positivamente, algunos sugieren que la medida busca mejorar la percepción económica para favorecer a Harris en lugar de abordar problemas estructurales de la economía. El índice Standard & Poor's 500 alcanzó un récord histórico tras la reciente decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés en 50 puntos básicos, lo que ha generado un clima de optimismo en los mercados financieros. Sin embargo, esta reducción, que superó las expectativas de muchos analistas, coincide estratégicamente con la recta final de la campaña presidencial de Kamala Harris, lo que ha despertado críticas ante una posible manipulación política. La medida del Fed podría beneficiar políticamente a Harris, ya que mejora la percepción económica justo antes de las elecciones, pese a que no resuelve ninguno de los problemas estructurales que el gobierno de Harris y Joe Biden ha generado en la economía.
Con los mercados en alza y una apariencia de mayor estabilidad financiera, algunos observadores han cuestionado el momento en que se implementaron estas reducciones de tasas, sugiriendo que podrían haber sido postergadas hasta este punto para dar una apariencia de recuperación económica y darle un empujón a Harris en un momento en el que la elección está muy ajustada. Mientras el Dow Jones superaba los 42.000 puntos por primera vez y el Nasdaq se disparaba un 2.51%, se hacen notar los riesgos de utilizar políticas monetarias para obtener ventajas políticas. La situación avivó el debate sobre la independencia de la Reserva Federal y ha dado lugar a acusaciones de que la administración actual podría estar utilizando las tasas de interés para influir en los votantes, en lugar de responder únicamente a las condiciones económicas. Y por su parte, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los republicanos tienen una oportunidad real de ganar Nueva York en las elecciones de noviembre, algo que no ha ocurrido en décadas. Durante un acto de campaña en Uniondale, Long Island, Trump destacó que esta zona podría ser clave para mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, en especial en distritos donde los demócratas como Joe Biden triunfaron en el 2020. Trump señaló que eliminaría el límite a las deducciones fiscales locales y estatales impuesto en el 2017, una medida que ha provocado un éxodo masivo de residentes de estados con altos impuestos como Nueva York, California y Nueva Jersey hacia zonas conservadoras. Esta propuesta busca atraer a los votantes de estos distritos que han mostrado su descontento con las políticas económicas de la administración de Biden y Harris, mientras los republicanos buscan proteger distritos clave y ganar terreno en bastiones demócratas. El lado demócrata de la campaña, liderado por la vicepresidenta Kamala Harris, se prepara para intensificar su agenda en estados como Michigan y Wisconsin. Trump también ha sobrevivido recientemente a un segundo intento de asesinato en Mar-a-Lago, donde un atacante armado fue interceptado antes de disparar al expresidente mientras jugaba golf. Nos vamos a una nueva pausa comercial. Regresamos con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El Reino Unido podría enfrentar la salida de sus ciudadanos más ricos debido al plan del gobierno laborista de eliminar el régimen fiscal de no domiciliados. Un informe de Oxford Economics indica que el 63% de los inversores adinerados planea irse en los próximos 2 años si se implementa la reforma que les exime de pagar impuestos sobre ingresos extranjeros. Este éxodo amenaza la economía, afectando sectores clave como el inmobiliario. El Reino Unido enfrenta una inminente fuga de sus ciudadanos más ricos a medida que el gobierno laborista avanza con su plan de eliminar el régimen fiscal de no domiciliados. Según un informe de Oxford Economics, el 63% de los inversores adinerados planea abandonar el país en los próximos 2 años si se implementan estas reformas fiscales que actualmente permiten a los residentes extranjeros evitar pagar impuestos sobre sus ingresos en el extranjero durante 15 años. Este éxodo masivo amenaza con desestabilizar la economía británica, ya que muchas de esas fortunas han invertido significativamente en sectores clave, como el inmobiliario de lujo en Londres. La abolición de este régimen, que busca recaudar 2.600 millones de libras esterlinas, podría costar 1.000 millones de libras esterlinas a los contribuyentes, según el informe. La medida ha generado temor entre los inversores, quienes están evaluando trasladarse a destinos como Mónaco, Suiza o Dubái, donde las políticas fiscales son más favorables. Además, el mercado inmobiliario de alta gama en Londres ya muestra una caída del 22% en las transacciones de propiedades de más de 30 millones de libras esterlinas.
En lugar de impulsar la economía, este incremento de impuestos podría ahuyentar a los generadores de riqueza, debilitando sectores clave y favoreciendo a otras jurisdicciones que ofrecen un ambiente más amigable para los inversores. Como resultado, el Reino Unido podría enfrentar un futuro de menor inversión y crecimiento económico si continúa con esta política. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLSP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde nos podrán encontrar como TVL en español. Hasta una próxima edición. Hasta luego.